pedirles que mantengamos nuestros micrófonos cerrados y también nuestras cámaras, mientras está la presentación, pueden estar cerradas para concentrarnos en la expositora, que en este caso va a ser Laura Ruiz. Estamos con un gran gusto de tenerla por acá el día de hoy. Decirte, Laura, que pues la inquietud un poco que nosotros hemos tenido con el tema de las tertulias feministas fue que hemos sabido que se llevan a cabo este tipo de tertulias en España y que han tenido pues un gran impacto, han sido como muy potentes, también han sido muy transformadoras en la vida de muchas mujeres y suponemos también que de algunos hombres. Ya nos dirás porque no sabemos exactamente cómo es que las conforman, si solamente son mujeres las que participan o en algunas ocasiones se abre también a hombres, pero bueno, justo es lo que queremos conocer, que tú nos puedas dar cuenta de ello, ¿no? Y bueno, estamos aquí organizando las tertulias, esta charla desde acá de Jalisco, pero estamos conformados en este equipo nacional de formadores y formadores de comunidades de aprendizaje. Entonces, pues por acá están compañeros del equipo, también están docentes, profesorado, familiares, autoridades educativas, no solo de México, también hay personas de Brasil, de Colombia, no sé, creo que también de Chile se iban a conjuntar el día de hoy. Entonces, pues estamos con muchos deseos de escucharte y yo les quiero decir que Laura Ruiz forma parte del equipo del CREA. Ella es investigadora postdoctoral y profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. Desde ahí está dirigiendo un grupo de investigación que está consolidado en educación superadora de desigualdades. Y pues una de las grandes contribuciones que se ha hecho por parte de Laura Ruiz es esta recuperación histórica del movimiento de mujeres libres y de las mujeres en pues todo lo que han aportado al proceso libertario. Eh, el trabajo de Laura se ha publicado en diversas revistas científicas de impacto y como todos entendemos, parte del perfil del personal del CREA o este compromiso que ellos tienen es también ser voluntarios en las actuaciones educativas de éxito en diferentes espacios. Entonces, Laura es voluntaria en esta escuela de adultos y adultas, que es La Verneda, de la cual ya hemos escuchado mucho hablar, pues donde se originó pues todo este movimiento. Entonces, ahí ella coordina estas tertulias, una de las tertulias feministas dialógicas, y también Laura es investigadora, pues apoyada por Ramón y Cajal, ¿no? No me queda muy claro cómo es esta liga que se hace, pero pues es como un poquito el perfil de quien hoy nos acompaña y que estamos pues muy gustosos y gustosas de tenerte por acá, Laura, bienvenida. Lo que vamos a hacer es escuchar tu ponencia y ya hacia el final de la sesión daremos un espacio para preguntas. Ahí está el chat, entonces ya al final que concluya Laura les vamos a pedir que en el chat escriban si alguien tiene una pregunta. No toda la pregunta, pueden también hacer toda la pregunta, pero sobre todo si tienen una pregunta y poner su nombre, porque no siempre los nombres que aparecen ahí en la pantalla es el nombre de la persona que está hoy participando. Incluso algunos tienen nombre del aparato, ¿no? Dice Samsung o Matrix. Entonces, que nos puedan decir para que a la hora de abrir el espacio de las preguntas, pues podamos referirnos a la persona y que pueda abrir su micrófono y plantear su pregunta. Entonces, adelante, Laura. El día de hoy, pues, básicamente somos personas que ya estamos familiarizadas con el proyecto de comunidades de aprendizaje. Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Ana. Buenos días a todos y a todas. Bueno, agradecerles la invitación. Yo estoy encantada de poder compartir con ustedes esta videocharla y más pues en momentos como estos, ¿no?, tan especiales que estamos viviendo a nivel global, pues tener un espacio de diálogo virtual con ustedes como este, pues aún está más lleno de sentido. Bien, pues como les ha dicho Ana, les voy a
a explicar hoy las tertulias feministas dialógicas. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación que les he preparado. A ver si lo hacemos bien. Compartir. Ahora. Bien, pues como les decía, les presentaré las tertulias feministas dialógicas. Esta es una de las actuaciones que está dentro de la línea de la socialización preventiva de la violencia y de la violencia de género, como seguro muchos de ustedes ya han oído hablar, han leído y se han formado. Bien, pues les voy a presentar las tertulias feministas dialógicas. La charla la voy a dividir en 4 partes. Una primera parte en la que les explicaré la definición y los criterios en los que se basan las tertulias feministas dialógicas. En segundo lugar, daré algunos ejemplos de las lecturas que se están llevando a cabo en diferentes tertulias feministas. En tercer lugar, hablaremos sobre cómo funcionan y en cuarto y último lugar les presentaré algunos de los impactos que están teniendo las tertulias feministas dialógicas. Bien, vamos con la definición y los criterios. La definición de las tertulias feministas dialógicas y los criterios en los que se basan están publicados en la revista International and Multidisciplinary Journal of Social Science, concretamente en el artículo de Lidia Puigvert. En este artículo se presenta el impacto que estas tertulias han tenido en la transformación de los modelos de atracción de chicas jóvenes universitarias. Y bueno, este artículo pueden acceder cualquiera que esté interesado porque es un artículo que está en acceso abierto en internet, cualquiera se lo puede descargar y leer y pueden consultarlo. Bien, la definición de las tertulias feministas dialógicas, de las Dialogical Feminist Gatherings en inglés, la encuentran en la página 190 de este artículo y voy a leer lo que es su traducción al castellano. Dice, las tertulias feministas dialógicas son diálogos centrados en la transformación del lenguaje del deseo para crear posibilidades en las mujeres que quieran cuestionar los deseos impuestos por las sociedades patriarcales al orientar estos deseos hacia relaciones no violentas. Bien, en esta definición pueden ver que hace referencia a mujeres, porque se centra en la investigación de la cual se presentan resultados en este artículo, que se llevó a cabo con chicas, con mujeres, pero las tertulias feministas dialógicas son tanto para hombres, para mujeres, para personas de cualquier género, sea cual sea. Y como pueden ver también, los fundamentos teóricos de las tertulias feministas están en el aprendizaje dialógico. O sea, son diálogos igualitarios como todos los diferentes, en los que se dan en los diferentes tipos de tertulias dialógicas que ustedes ya conocen, no como las tertulias literarias, las científicas, las artísticas, las musicales, pero también las tertulias feministas dialógicas parten de las investigaciones previas sobre socialización preventiva de la violencia. Ahora no voy a entrar a fondo en este tema, del que seguro que muchas personas que están aquí hoy conectadas ya están familiarizadas, se han formado, han leído sobre ello, pero sí que recordaré algunos de los elementos clave que forman parte de esta línea de socialización preventiva de la violencia de género, porque son muy importantes a tenerlos en cuenta en el tipo de diálogo igualitario que se genera en estas tertulias feministas. Y concretamente voy a recordar 2 elementos de esa línea de socialización preventiva de la violencia de género. Uno es esa transformación del lenguaje del deseo, al que hace referencia directamente la definición
de las tertulias feministas dialógicas. Y el segundo elemento que recordaré será ese tipo de socialización que vincula atracción y violencia. Bien, vamos primero con este último elemento a recordar, ¿no? Ese tipo de socialización que vincula atracción y violencia, porque es fundamental tenerlo presente a la hora de promover esos diálogos igualitarios en las tertulias feministas. Bien, pues ya son casi 2 décadas de investigación en la línea de socialización preventiva de la violencia. Hay muchísimas investigaciones y una de las pioneras o de las primeras, bueno, no fue la primera, pero ya una de las que tuvo más impacto fue la llevada a cabo por Rosa Weiss, Lidia Pochberg y Elena Duque, y que fue publicada en la revista Violence Against Women. Esta revista es la que está en la primera posición del ranking de las revistas científicas que publican investigaciones sobre violencia contra las mujeres. Bueno, existe muchísima evidencia, ¿no?, después de 20 años de investigación, en la que se identifica un tipo de socialización que es mayoritaria. Mayoritaria no significa que sea la única socialización, ni exclusiva, ni que afecte a todas las personas por igual, pero es un tipo de socialización mayoritaria que vincula atracción y violencia. Es decir, que presenta a personas violentas, a relaciones violentas, a hombres que tienen actitudes violentas como atractivos, como excitantes. Y ese es un proceso de socialización mayoritario en nuestras sociedades occidentales y patriarcales. Bien, pues ya tenemos uno de esos elementos a tener presente en los diálogos que se van a generar en estas tertulias feministas dialógicas. Bien, y el segundo elemento a recordar, ¿no?, dentro de la línea de la socialización preventiva de la violencia, es la transformación del lenguaje del deseo. En la definición que les he leído antes de las tertulias feministas dialógicas, hacen referencia directa a esa transformación del lenguaje del deseo. ¿Y por qué es un elemento clave en las tertulias feministas dialógicas? Pues porque en la mayoría de las intervenciones que están dirigidas a la prevención de la violencia de género, se hacen desde el lenguaje de la ética, ¿no? El lenguaje de la ética es ese lenguaje con el que las personas adultas, muchas veces el profesorado, muchas veces desde las familias, hablamos a los chicos y a las chicas de lo que es correcto, de lo que es bueno, de lo que les conviene y no les conviene para sus relaciones. Y es un lenguaje de la ética que muchas veces no transforma ese deseo o esa atracción hacia relaciones violentas, ¿no?, que la sociedad occidental o no esa socialización mayoritaria nos presenta como atractivas. Desde ese lenguaje de la ética muchas veces no llegamos a transformar esa atracción, ¿no?, ese deseo en los chicos y en las chicas. ¿Y por qué? Pues porque fruto de esa misma socialización mayoritaria, ¿no?, esa socialización mayoritaria que vincula atracción y violencia, muchas veces los diálogos que se tienen precisamente de aquellos hombres que no son violentos, pues muchas veces se hacen desde ese lenguaje de la ética y no desde el lenguaje del deseo, ¿no? A ese hombre bueno, a ese que tenemos de amigo, nos podemos referir a él, a qué bueno es, o aquí se diría qué buenazo, ¿no? Pero no se habla de estos hombres no violentos, de ese lenguaje del deseo. O, ¿no?, cómo me gusta, o, qué guapo es, ¿no?, qué atractivo es. Entonces, es muy importante que en los actos comunicativos que se dan en las tertulias feministas dialógicas, en esos diálogos igualitarios, y decimos actos comunicativos porque no es solo lo que decimos, sino el cómo lo decimos, qué es lo que estamos transmitiendo con las palabras que estamos diciendo, qué es lo que estamos sintiendo, ¿no? Pues de que desde esos diálogos igualitarios y esos actos comunicativos que se den en las tertulias feministas dialógicas, tienen que partir de promover ese lenguaje del deseo hacia aquellas personas no violentas, hacia aquellas relaciones no violentas, hacia aquellos hombres no violentos, ¿no?
y es en lo que en los estudios de las masculinidades, que últimamente se está investigando mucho sobre ello, es lo que ahora se conoce como nuevas masculinidades alternativas, ¿no? ¿Quiénes forman esas nuevas masculinidades alternativas? Pues aquellos hombres que nunca han ejercido violencia, pero que a la vez siempre se han posicionado en contra de la violencia, siempre han plantado cara a los maltratadores y siempre han apoyado a las víctimas, ¿no? Entonces es fundamental que desde los diálogos igualitarios que se tengan en las tertulias feministas dialógicas se promueva este tipo de lenguaje del deseo, ¿no? Hacia aquellos hombres, hacia aquellas personas, hacia aquellas relaciones en las que no existe la violencia, que no son violentas y que además también hay actitud de posicionarse firmemente en contra de la violencia sin utilizar la violencia y apoyando siempre a las víctimas. Bien, ¿y quién participa, ¿no?, en las tertulias feministas dialógicas? Pues están participando hombres y mujeres, chicos y chicas, personas muy diversas, porque se están llevando tertulias feministas dialógicas tanto en escuelas de educación de personas adultas, se están llevando a cabo con familias de educación, en escuelas de educación infantil y primaria, se están llevando a cabo tertulias feministas dialógicas en centros de educación secundaria, con chicos y con chicas. En secundaria están habiendo casos de tertulias feministas que son mixtas, en las que participan tanto chicos como chicas, pero también hay casos de tertulias feministas en centros de secundaria en el que solo están participando chicas, o se están llevando tertulias feministas dialógicas en centros comunitarios donde participan vecinos y vecinas del barrio de pues personas muy, muy diversas. Las tertulias feministas son para todas las personas y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y es cada escuela, cada centro, quien decide si son mixtas, si son solo para mujeres, pero las tertulias feministas son para todo el mundo. Bien, esta foto es una de las tertulias feministas, es la tertulia feminista que se lleva a cabo en la ciudad de Tarrasa. Esta tertulia se ha estado haciendo en peluquerías, en comercios, en centros comerciales y culturales de la ciudad, al menos hasta el estado de alarma, hasta que empezó el confinamiento, y han estado participando vecinos y vecinas, personas de la ciudad muy diversas en edades, en ideologías, en creencias, en nivel de estudios. O sea, es una tertulia muy, muy diversa y en la que ha participado personas pues, de muy diferentes características. Bueno, decir también que durante el confinamiento se han mantenido algunas de las tertulias feministas dialógicas, sobre todo las que se están llevando a cabo desde los centros de educación secundaria, con los chicos y las chicas. Se están haciendo tertulias feministas virtuales, utilizando plataformas como esta, y por lo que comentan las profesoras que las están llevando a cabo, pues son incluso más necesarias en los adolescentes en momentos como estos, ¿no? En momentos en los que necesitan diálogos y relaciones de apoyo en una situación de distanciamiento físico, ¿no? Que ese distanciamiento físico no significa que sea un distanciamiento social. Por eso aún más importante la creación de espacios de diálogo como las tertulias feministas y como otras tertulias dialógicas en las que se dan estas relaciones también de apoyo, ¿no? Este contacto social que tanto necesitamos todos y todas, y especialmente también los adolescentes en estos momentos que nos están tocando vivir. Bien, y esta es la foto de la tertulia feminista de la Escuela de Educación de Personas Adultas, de la Verneda Sant Martí, en Barcelona. Y bueno, como ven, pues participan mujeres diversas, de diversas edades. La mayoría no tienen titulaciones académicas superiores, ¿no? Algunas de ellas se han alfabetizado o han obtenido un título de educación básica en esta misma escuela de adultos. Y tertulias también feministas que se han llevado a cabo en centros sociales y culturales en Madrid. En estas tertulias también ha participado
personas muy, muy diversas y la mayoría de ellas sin titulaciones académicas. Entonces, como pueden ver, las tertulias feministas dialógicas son muy diversas entre sí, desde adolescentes, familiares, tertulias en un barrio, en una escuela de personas adultas, personas muy diferentes participando en estas tertulias feministas dialógicas, pero todas ellas cumplen los mismos criterios. Y los criterios en los que se basan estas tertulias feministas dialógicas también están referenciados en el artículo de Lidia Puigvert que antes he mencionado. En estas tertulias feministas, aquí están los criterios en los que se basan, ¿no? Pues son contribuciones feministas, científicamente validadas, las que se trabajan en las tertulias feministas, en temas relacionados con la superación de la violencia de género, aquellas que analizan, ¿no?, esos procesos de socialización hegemónica de los que antes hablábamos, ¿no?, de esos procesos de socialización mayoritaria que ponen el deseo hacia aquellos hombres, ¿no?, violentos, ya sean relaciones esporádicas o en relaciones estables, o lecturas sobre programas que logran una socialización preventiva de la violencia de género y, muy importante, basadas en ese diálogo igualitario, ¿no?, como todas las tertulias dialógicas que ya conocen. Bien, vamos a ver algunos de los ejemplos de lecturas que se están leyendo o que se han leído en estas tertulias feministas. No sé si pueden ver bien en la diapositiva, he puesto 4 ejemplos, pero podrían ser otros, pero bueno, son ejemplos bastante referentes que se han leído en varias tertulias feministas dialógicas. Arriba a la izquierda vemos el libro del Feminismo es para todo el mundo, escrito por Bell Hooks. Bell Hooks es una reconocida feminista afroamericana. Y bueno, este libro está en acceso abierto en Internet, o sea, cualquiera se lo puede descargar gratuitamente y legalmente desde Internet. Y bueno, se ha leído tanto en la Escuela de Personas Adultas como en la Tertulia de Verneda. Es un libro realmente, pues, bueno, que a la gente le gusta mucho y en el que se pueden hacer, bueno, tener diálogos y reflexiones importantes sobre todo el tema de las masculinidades, la violencia. Bien, un segundo ejemplo, el que pongo arriba a la derecha, es el libro Ideal Love and NAM, Socialización Preventiva de la Violencia de Género. También es un libro que está en acceso abierto, cualquiera se lo puede descargar, está disponible en la página web del Ministerio de Educación del Gobierno de España y si pueden ver en la página web del cual se descarga, este libro es un libro que tiene miles de descargas y de visualizaciones porque está siendo muy utilizado, está siendo muy útil para la formación del profesorado y de las familias, de los chicos y las chicas en socialización preventiva de la violencia. Y en este libro encuentran un estado de la cuestión de todas las investigaciones previas sobre socialización preventiva de la violencia y la relación con las nuevas masculinidades alternativas y el amor, ¿no? A la vez que también recoge todo un trabajo de campo que se llevó a cabo con jóvenes y adolescentes, aportando su voz sobre estos nuevos modelos de masculinidades alternativas y la relación con el amor y las relaciones libres de violencia. Y abajo a la izquierda, seguro que también es un libro que conocen y probablemente todos estos los hayan leído e incluso los hayan discutido en tertulias dialógicas pedagógicas, ¿no? Es el libro del amor en la sociedad del riesgo de Jesús Gómez. Bueno, este libro se ha leído muchísimo, tanto en escuelas de adultos, con familias en escuelas de educación infantil y primaria, con los chicos y chicas de secundaria, con las estudiantes en la universidad. Este fue el libro pues, que publica el estudio pionero, ¿no?, que llevó a cabo Jesús Gómez, y pionero porque es el que identifica y inicia la línea, ¿no?, de la socialización preventiva y identifica esa socialización mayoritaria que vincula la atracción y la violencia, pero que a la vez pues, da pautas, ¿no?, para promover desde la educación relaciones alternativas
libres de violencia, incluyendo además un extenso trabajo de campo que Jesús Gómez también llevó a cabo con jóvenes y adolescentes. Y el cuarto ejemplo que pongo, el que está abajo a la derecha, no es un libro, sino un artículo, es un artículo que es New Alternative Masculinities and the Overcoming of Gender Violence, que también está publicado en la revista RIMCIS y es de acceso abierto. Incluso creo que hay alguna traducción al castellano que se ha traducido para ser leída en las tertulias pedagógicas y en las tertulias feministas en algunas escuelas. Bien, y en este artículo pues pueden encontrar la relación que existe entre los diferentes modelos de masculinidad y la superación o la reproducción de la violencia de género, y también los criterios que definen esas nuevas masculinidades alternativas, ¿no? Esas nuevas masculinidades alternativas que son muy diversas entre sí, pero que tienen en común lo que antes comentábamos, ¿no? Que la forman hombres que nunca han utilizado la violencia, que no son violentos y que además siempre se han posicionado en contra de la violencia, plantan cara a los maltratadores y siempre se han posicionado a favor de las víctimas, apoyándolas. Bien, pues estos son 4 ejemplos, pero hay otras lecturas también que se están llevando a cabo en las tertulias feministas dialógicas. De hecho, os he puesto otros ejemplos que son artículos de divulgación. En algunas tertulias feministas se están leyendo artículos de divulgación, pero son artículos de divulgación que están basados en artículos científicos, ¿no? En artículos que publican resultados de investigaciones y que se han publicado en revistas científicas. Y estos artículos de divulgación lo que hacen es citar literalmente los artículos originales, incluso incluyen el enlace directo al artículo original, ¿no? Por ejemplo, en una de las tertulias que se está llevando a cabo con chicas en educación secundaria, se han centrado exclusivamente en la lectura de estos artículos de divulgación, que están basados en artículos científicos, y esta tertulia en concreto selecciona estos artículos del diario feminista. No, este es un ejemplo. ¿Y por qué? Pues porque este diario, Diario Feminista, es un diario que da garantías, ¿no? Que está comprometido con la superación de la violencia de género y las actuaciones que se basan en la evidencia para su superación. Por eso en este diario existe una sección titulada Violencia Cero. En esta sección están publicando artículos de divulgación que se basan en artículos científicos que publican resultados sobre actuaciones o programas que están dando evidencia, ¿no? Del impacto social en la superación de la violencia y de la violencia de género. Y algunas veces lo que ha pasado es que empezando a leer estos artículos de divulgación se ha decidido leer el artículo o el libro original, ¿no? Por ejemplo, esto también nos pasó en la tertulia feminista de Verneda. Empezamos leyendo un artículo, bueno, no empezamos, sino que una de las lecturas que hicimos fue un artículo sobre nuevas masculinidades que referenciaba y tenía el enlace directo a la investigación original, al artículo original, que era el libro del Ideal Love and Nam, y se decidió que querían leer directamente el libro que presentaba los resultados de esa investigación y así se hizo, ¿no? Y eso ha pasado también en otras tertulias feministas. Y he elegido concretamente este artículo como ejemplo de artículo de divulgación que se basa en artículos científicos, ¿no? por la temática, ¿no? La actualidad de la temática, que es adolescentes y consentimiento digital durante el confinamiento por la COVID-19, que se está trabajando en algunas de las tertulias feministas dialógicas estos días, que se están haciendo desde la educación secundaria. Y bueno, es un tema muy actual, pues es obvio, ¿no? Porque se centra en el consentimiento digital, ¿no? En una época de confinamiento y ahora más que nunca pues los chicos y las chicas están conectados virtualmente, que ya lo estaban, pero ahora pasan muchas más horas, ¿no? Delante de las pantallas y porque es el espacio donde están teniendo ahora sus relaciones sociales. Y el artículo concretamente da orientaciones sobre cómo hablar con las chicas y con los chicos acerca de respetar lo que se llaman los límites digitales, ¿no? Lo que se llama ese consentimiento digital.
y las consecuencias que ello tiene, ¿no? Tanto para ellas mismas como para otras personas. Y las orientaciones que da este artículo están basadas en investigaciones previas sobre consentimiento y concretamente en una que se está desarrollando sobre consentimiento digital, como las que referencia que están desarrolladas por el Centro Nacional de Recursos sobre la Violencia Sexual en Estados Unidos. Y otro de los artículos de divulgación que se ha trabajado en tertulias feministas dialógicas es Substandard y nuevas masculinidades alternativas, protección y prevención de la violencia desde las primeras edades. En este artículo también se referencian artículos científicos de investigaciones previas, ¿no? Y nos explica cómo promover desde las primeras edades que todas las interacciones que se dan en la escuela, ¿no? Ya sean en las aulas, en los espacios de recreo, en el comedor, cómo, ¿no? Todas estas interacciones que se dan en la escuela, cómo se pueden promover desde ellas una actitud de upstander. ¿Y qué son los substanders? Pues los substanders son los niños y las niñas que se posicionan a favor de la víctima, que se posicionan con firmeza, con seguridad y además sin utilizar la violencia y se ponen del lado de la víctima, apoyándola, ¿no? En vez de colaborar con presiones, ¿no? O con el acoso que se pueda estar produciendo o sumándose a la violencia, ya sea física o ya sea verbal, o simplemente permaneciendo en silencio y mirando para otro lado. Pues los upstanders son los que se posicionan, no toman partido, no miran para otro lado, además no utilizan violencia y siempre apoyan a la víctima. Y este posicionamiento upstander está dentro de lo que seguro que ya han oído hablar, que es el enfoque, ¿no? Del bystander intervention, que en estos momentos los programas que se basan en esta perspectiva del bystander intervention son de los que más evidencia se ha recogido del éxito que están teniendo en erradicar la violencia no solo en las escuelas, también en las universidades y en otros espacios como pueden ser del mundo laboral. Pues bueno, este es uno de los artículos que se lee y se trabaja en las tertulias feministas dialógicas. Bien, ¿y el cómo funcionan? Pues el cómo funcionan como todas las otras tertulias dialógicas que ya conocen. Las personas participantes seleccionan el libro o el artículo a leer. Si es un libro, acuerdan el número de páginas o de capítulos a leer para el día de la sesión de tertulia. Se hace la lectura previa, ¿no? Se selecciona como mínimo un párrafo, ¿no? Las personas participantes seleccionan como mínimo un párrafo y el día de la sesión de tertulia, como en todas las otras tertulias, las personas que quieren leen su párrafo, explican por qué, ¿no? Lo han elegido, esa selección, y de cada párrafo, igual que en todas las otras tertulias, se abre ese espacio de debate. Y muy importante, como en todas las tertulias dialógicas que conocen, el diálogo igualitario, ¿no? El diálogo igualitario que siempre tiene que ser respetado, ¿no? Todas las opiniones son respetadas y valoradas en función de los argumentos y no de la posición de poder de la persona que lo realice, ¿no? Y muy importante en todas las tertulias dialógicas y muy importante también en la tertulia feminista dialógica, este respeto por todas las opiniones, por todas las diferentes maneras de pensar, por todos los diferentes estilos de vida, por todas las diferentes orientaciones sexuales, ¿no? Y siempre ese respeto dentro del marco de los derechos humanos, de los derechos culturales, ¿no? Como se lleva a cabo en el resto de tertulias dialógicas que todos y todas ya conocen. Bien, vamos al impacto de las tertulias feministas dialógicas y os haré referencia a algunos de los datos que se tienen. Una de estas referencias también la tienen en ese artículo que ya he mencionado, de Lidia Puigvert. En este artículo, concretamente, lo que hacen es analizar el impacto que tienen las tertulias feministas dialógicas en chicas jóvenes universitarias. Concretamente, esta investigación se lleva a cabo a través de lo que se conoce de un test de viñetas.
En ese test de viñetas habían cuatro fotos de 4 chicos diferentes y cada una de las fotos respondía a un perfil que estaba descrito, el perfil del carácter, del comportamiento, de actitudes de ese chico en concreto. Después de que las chicas miraran esas fotos y leyeran los perfiles, cada uno de los perfiles, se les hacía varias preguntas y concretamente en este artículo se dan los resultados de 2 de las preguntas de ese test. Estas 2 preguntas eran que si alguna de sus amigas tendría una relación esporádica con estos chicos o con uno de estos chicos después o en una fiesta, o si ellas tendrían una relación esporádica con estos chicos. Bien, pues en esta investigación lo que se vino a hacer después de este pretest fue una tertulia feminista dialógica. En esa tertulia feminista dialógica, no todas las participantes en la investigación, sino que un grupo de las participantes en la investigación hicieron esa tertulia sobre un texto que recogía resultados de una de las investigaciones de la línea de socialización preventiva de la violencia de género. Esa investigación fue espejismo del ascenso. ¿Qué es el espejismo del ascenso? Lo recuerdo también, ¿no? Es uno de los elementos de esta socialización preventiva de la violencia de género. Y el espejismo del ascenso es un espejismo precisamente porque es una percepción errónea, es un espejismo, una percepción errónea que tienen algunas chicas y algunas mujeres, ¿no? Las cuales relacionan que tener una relación afectivo-sexual con aquellos chicos o hombres que responden a modelos de masculinidad hegemónica, ¿no? Aquellos modelos que tienen actitudes de imposición, de desprecio, ¿no? O de desdén, de humillación hacia las mujeres, pues esa percepción errónea las lleva a considerar que tener relaciones afectivo-sexuales con estos chicos hombres aumenta su estatus o aumenta su atractivo, cuando en realidad lo que pasa es precisamente lo contrario, ¿no? Que el estatus y el atractivo de esas chicas baja. Pues después de hacer ese pretest, ¿no? Sobre esas 2 preguntas en relación a los perfiles de los chicos que habían visto las fotos y las viñetas, se hace esta tertulia dialógica feminista después de haber leído ese texto y contestan otra vez, después de la tertulia feminista, a esas 2 preguntas. ¿Y qué es lo que nos muestran los resultados de esta investigación? Pues lo que nos muestran es que un número de respuestas positivas, ¿no? En aquellos perfiles violentos decrece considerablemente en las chicas que participan en las tertulias feministas dialógicas, pero no en las que no participan en las tertulias feministas dialógicas. Estos resultados, ¿qué nos están diciendo? Pues nos vuelven a evidenciar que esa dimensión social de los procesos de atracción, de los modelos de atracción y del deseo, ¿no? Y cómo intervenciones educativas, como son las tertulias feministas dialógicas, están contribuyendo, ¿no? A cambiar, ¿no? A transformar ese deseo que estaba antes en relaciones o en modelos, ¿no? De masculinidad violentos. Se está transformando, ¿no? Y poniendo ese deseo en modelos de masculinidad no violentos. Bien, y otra de las investigaciones que han también dado evidencia sobre el impacto de las tertulias feministas dialógicas es la desarrollada por Sandra Racionero, Lidia Puigvert y otras compañeras, en las que concretamente lo que han medido es el cómo se producen cambios en cómo las chicas recuerdan, esta está hecha también con chicas heterosexuales, cómo las chicas recuerdan relaciones afectivosexuales, ya sean esporádicas o estables, en las que han habido actitudes violentas, en cómo las recuerdan antes de llevar a cabo una tertulia feminista dialógica sobre algunos de los capítulos del libro El amor en la sociedad del riesgo de Jesús Gómez y cómo las recuerdan después de haber tenido
esa tertulia feminista dialógica. Primero se les hizo escribir, se les hizo recordar alguna, ¿no? Que recordaran alguna de las relaciones afectivo-sexuales que hubiesen tenido, ya sean esporádicas o estables, en las que recordaran, ¿no? Algún sentimiento, pues, en la que hubiera habido alguna actitud de violencia, lo escribían, ¿no? Al cabo de un tiempo leían los capítulos y participaban de una tertulia dialógica. Y después de participar de esa tertulia dialógica sobre los capítulos del libro El amor en la sociedad del riesgo, volvían a escribir lo que recordaban de esas relaciones que ya habían identificado como que había alguna actitud violenta. Pues bien, lo que nos dice esta investigación es que se producen cambios importantes, ¿no? Se producen cambios importantes en cómo las chicas que han participado en las tertulias dialógicas sobre los capítulos de este libro, en cómo recuerdan. La investigación nos dice que sus escritos recuerdan con mucho más detalle, ¿no? Aquellas actitudes, aquellas situaciones en las que se produjo violencia en esas relaciones, que las recuerdan no tan excitantes y no tan deseables como habían interiorizado, ¿no? Que las habían interiorizado muchas veces por esa presión del discurso coercitivo que existe en nuestra sociedad, ¿no? En ese discurso coercitivo que forma parte de esa socialización mayoritaria, ¿no? Que presenta como atractivo a aquellos hombres o aquellas relaciones, ¿no? En las que hay desprecio, en las que hay humillación, en las que hay desdén hacia las chicas. Entonces, se produce un cambio en cómo recordaban esas relaciones antes de haber leído y trabajado en tertulia feminista esos capítulos a cómo las recuerdan después. Bien, esta investigación también pueden acceder tanto al artículo de divulgación, que es la diapositiva que he puesto antes, que está en el Diario Feminista, pero también pueden acceder al artículo original que está publicado en Frontiers in Psychology. Frontiers in Psychology es una revista de acceso abierto. También cualquiera que esté interesado puede descargarse el artículo y, como pueden ver, es un artículo con muchas visualizaciones. Está siendo muy utilizado también para trabajar y leer en tertulias feministas y trabajar tanto profesorado con familias y adolescentes sobre el tema de la prevención de la violencia. Bien, y ahora también estamos recogiendo relatos de personas participantes en las tertulias feministas, estamos recogiendo relatos de personas de diferentes edades en diferentes tertulias feministas. Concretamente, este es el fragmento de uno de los relatos de una de las mujeres participantes, de Carmen. Carmen es un seudónimo. Esta mujer tiene 73 años y es participante de una de las tertulias feministas en una de las escuelas de adultos. Y concretamente esta mujer se había alfabetizado en esta escuela de educación de personas adultas, y como pueden leer en este relato, en este fragmento, esta mujer nos explica cómo está transformando sus relaciones, ¿no? Nos explica cómo están yendo a explicar las tertulias a la universidad, y cómo las estudiantes universitarias les dicen que ahora, conociendo esto, van a hacer tertulias feministas con sus amigas, pero cómo también está transformando las relaciones en su entorno más cercano, en su familia, ¿no? Nos explica cómo ahora habla con sus sobrinos de los artículos que lee en la tertulia feminista, incluso que una de ellas era la mujer de uno de sus sobrinos, que es maestra, ahora está utilizando estos artículos para trabajar con sus chicos y chicas en la educación secundaria y también con sus hijos, ¿no? Son transformaciones que se producen en personas, en mujeres y en chicas de edades muy diversas, con perfiles muy diversos. Y bien, ¿y por qué? ¿Por qué? Pues porque desde las tertulias feministas dialógicas seguimos teniendo pues muy presente aquello que ya escribió Jesús Gómez en su libro El amor en la sociedad del riesgo, ¿no? El cómo todas las chicas y chicos tienen
derecho, ¿no?, a tener unas relaciones que les permita, bueno, una educación que les permite desarrollar unas relaciones libres de violencia, no unas relaciones satisfactorias y que no les condenen pues, a la antesala de relaciones problemáticas, ¿no?, y una vida insatisfactoria. Bueno, pues con esto lo dejaríamos y ahora pues abierta cualquier cuestión o pregunta que quieran realizar. Muchísimas gracias, Laura. Vamos entonces, ¿sí me escuchan, verdad? ¿Sí? Vamos a dar paso entonces ahí por el chat. Pueden escribir su nombre y si tienen alguna pregunta, poner pregunta para entonces abrirla el micrófono y planteársela a Laura, por favor. Muy bien, Elvira Martínez tiene una pregunta. Si quieren, vamos viendo si alguien más tiene para dar paso a unas 3 preguntas primero. ¿Alguna otra pregunta? Escríbanlo por ahí por el chat. Si no, pues vamos dándole la palabra a Elvira y ahí mismo van ahorita escribiendo quien tenga una pregunta para darle entrada. Adelante, Elvira, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Saludos desde la Ciudad de México. Agradecer primero, Laura, tu ponencia muy interesante. Acá en México nosotros estamos viviendo un fenómeno muy interesante que es el crecimiento exponencial de la violencia, no solamente hacia las mujeres, sino la violencia entre hombres, mujeres, hombres contra hombres, hacia los animales, incluso hemos visto videos espantosos. La violencia abarca también lo visual, lo auditivo, estas noticias rojas en los periódicos que están a la vista de los niños desde pequeños, desde tempranas edades, a la pornografía. Hace apenas la semana pasada en Spotify se hizo todo un movimiento por quitar a un cantante que se llama Johnny Scutia. Este cantante pues incitaba a la violencia física y sexual contra las mujeres. Y quisiera como que leer un poquito el relato para contextualizar mi pregunta, que es: el cantante tenía en su catálogo temas musicales donde explícitamente alienta a la violación, pedofilia y homicidio de mujeres e incluso menores de edad. Hasta le hizo una canción dedicada a Yuya, una chica que tiene un canal en YouTube muy conocida y que pues el video era la dedicatoria era para matarla, ¿no? El mensaje era de asesinarla. Entonces, o sea, esta violencia se ha desbordado. Yo trabajo en una zona de la Ciudad de México, que es Iztapalapa, es una zona pues sí marginal en cierto punto, pero donde la violencia es así como casi una carnicería. Entonces, pues a raíz del movimiento 8M, en el que se dieron muchos movimientos o muchos feminismos, por decirlo de alguna manera, en donde pues decía alguien, bueno, yo soy feminista si quemo una patrulla o si quemo un palacio, un monumento, soy feminista si me voy con mi glitter rosa y se la aviento a cuantos hombres se aparecen en mi camino, o soy feminista si llevo a mi niña sin ropa y le pongo ahí letras. O sea, hay de todo, hay como una confusión. Esta bibliografía que tú nos sugieres, que de alguna manera nos da un marco más objetivo desde mi punto de vista, para no perdernos en estos feminismos a veces hasta radicales, o incluso como lo diría la propia Rita Segato, que es una feminista argentina, en el que pues nos dice, bueno,
un error o los errores de algunos feminismos es considerar los problemas de género entre hombres y mujeres y quedar hasta ahí. O sea, no es una pelea de quién es más bueno, quién va a ganar, quién va a dominar, ¿no? Sí, bueno, ya no es patriarcado, ahora va a ser el matriarcado. Estas tertulias pudieran acelerar o también se pudieran hacer tertulias musicales, no sé, se me ocurre como una reflexión, justamente a partir de estos otros tipos de violencia. ¿Cómo poder hacer frente a esto para, pues, erradicarla de alguna manera, esta violencia de género, pues, que se da desde la edad más temprana? Creo que esto es un fenómeno, pues, finalmente mundial. Otro referente que me da vergüenza decir, pero que tenemos en México, es un grupo que se llama Marrano y que tiene su música la catalogaron como porno corridos, que habla igual en el sentido de este chico, y desafortunadamente se encuentran en las plataformas digitales, están al alcance de todos en internet. Entonces, ¿cómo poder de alguna manera acelerar esta, esta propuesta en las escuelas propiamente, con los maestros, con la comunidad, para de verdad avanzar? Porque, insisto, esto se está saliendo de control, se está normalizando, y creo que los maestros, si bien no nos toca como que resolver todo, no somos los sabelotodos, pero tampoco nos podemos eximir de esta responsabilidad y de esta oportunidad tan importante que tenemos a partir de las tertulias dialógicas de incidir para atacar este cáncer que está muy extendido, pues creo que en el mundo. Muchas gracias, Laura, y un abrazo, España. Gracias, Elvira. Gracias. No sé cómo ves, Laura, si recogemos unas otras preguntas. Les vamos a pedir que las formulen. Más bien tú dinos, Laura. No, como prefieran y como les funcione mejor. Quizás recoger algunas todas juntas y luego voy respondiendo. De acuerdo. Y pueden ser cuantas más breves, así sí. más preguntas podremos responder. De acuerdo. Vamos siendo más precisos en nuestro planteamiento para que ya las tengan formuladas, por favor. Entonces, hay 3 más de Susana Lugo, por favor. Si pueden abrir su cámara también para que Laura les vea. Susana Hola. Lugo. Okay. Ajá, sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno. Buenos días. Sí. Adelante, Sí. Susana. Sí, no puedo reiniciar cámara, pero bueno, ya No, te oímos bien. Adelante. Sí. Yo quisiera saber, mi trabajo es en educación primaria en específico. Hablamos de niños aquí en la Ciudad de México entre 6 y 12 años. Entonces, mi pregunta concreta es, Laura, ¿cuál es la sugerencia que tú darías para iniciar este trabajo con estos niños de estas edades? Me queda claro que en mi caso tendría yo que trabajar con los directores y para que a su vez trabajen en los consejos técnicos con los maestros acerca de este tema. Pero lo que me interesa es cómo iniciar, cómo abordar estos temas para tocar con mucha delicadeza esas fibras tan sensibles que tienen los niños, de las situaciones que viven día a día en sus familias y de esos modelos que ya van concibiendo a través del desarrollo de su vida, ¿no? Muy bien, Susana. Muchas gracias, Susana. Ahora seguiría Adriana. No tiene ahí apellido en el chat, pero Adriana tenía también una inquietud. Adriana, adelante. Hola, buenos días. Nada más me surgió un poco me hizo un poco de ruido esta como afirmación que hacía sobre los hombres que nunca han ejercido violencia.
Quizá por el contexto que comentaba la primera compañera, que es el contexto mexicano en el que vivimos y nos hemos desarrollado. Pero ¿de verdad existen hombres que nunca han ejercido violencia? Gracias. Gracias, Adriana. Y por último, Karina Luna. Karin Luna. Sería esta primera batería de preguntas y luego damos entrada a las siguientes. Karin, Sí, por favor. hola Ana, hola Laura. La pregunta sería, además del documento de nuevas masculinidades alternativas, ¿habría alguna otra sugerencia bibliográfica para iniciar este trabajo con docentes y con padres de familia? ¿Está en traducción este documento que mostraron? Y por último, bueno, agradecer el espacio y escuchar esta información que nos brinda la oportunidad y la esperanza del trabajo con nuestras comunidades. Muchas gracias. Gracias. Pues vamos dando entrada, Laura. Gracias. Perfecto, Ana. A ver, en relación a la pregunta de Elvira, bueno, entiendo, Elvira, que me preguntabas el cómo acelerar el tema de la prevención de la violencia y de la violencia en general, ¿no? No solo de la violencia de género. Pues bueno, las tertulias feministas dialógicas son una actuación más dentro de la socialización preventiva de la violencia en general y de la violencia de género. Y también saben que como más impacto tienen estas actuaciones es en la medida de que más intensamente se desarrollen las actuaciones educativas de éxito y no solo las tertulias feministas dialógicas. Con las tertulias feministas dialógicas se están produciendo muchas transformaciones, tanto en las familias como en las personas adultas de la comunidad y como en los chicos y chicas desde las escuelas. Pero en la medida en que implementamos de manera más intensiva las actuaciones educativas de éxito, es como se están dando esas interacciones que ya desde las primeras edades, ya desde la educación infantil, se pueden promover esas interacciones en las que existe la violencia cero, ¿no? Lo que llamamos la violencia cero desde los 0 años. Y para ello es importante que tanto los chicos y las chicas como las familias conozcan estas evidencias científicas, conozcan esos elementos que forman parte de la socialización preventiva de la violencia, que puedan identificar esos modelos de socialización mayoritarias que ponen el deseo y la atracción en esas relaciones violentas y en la violencia, ¿no? Y que puedan conocer esos elementos y que puedan dialogar, leer y reflexionar sobre ello, ¿no? Porque no es con una actuación, ¿no? Como si fuera una varita mágica que nos ponemos a hacer una tertulia feminista dialógica y ya todo cambia, sino que es una actuación más de toda una línea que ustedes ya conocen, de toda una línea de actuaciones educativas que implica desde los grupos interactivos, desde la participación y formación de familiares, desde las diferentes tertulias dialógicas, porque en las tertulias dialógicas, en las musicales que también han mencionado, en las artísticas, se están promoviendo estos diálogos en los que se promueve ese lenguaje del deseo hacia la no violencia, ¿no? Hacia relaciones, personas, actitudes, maneras de relacionarnos no violentas. Y no se puede hacer solo desde la actuación de un solo educador, educadora. Se tiene que hacer, como sabemos todos y todas, desde la implicación de toda la comunidad. Y para ello son importantes el resto de actuaciones educativas de éxito, ¿no? Porque el impacto social y en la reducción de la violencia y de la violencia de género no solo se da haciendo una tertulia feminista, ayuda muchísimo, ¿no? Pero en la medida que se implementan intensamente todas las otras actuaciones educativas, más impacto social estaremos teniendo en la reducción de los conflictos. Y tenemos muchos ejemplos en cómo las escuelas que implementan estas actuaciones educativas de manera intensa han reducido enormemente los conflictos dentro de la escuela y están siendo un referente en la reducción de los conflictos y de la violencia en el barrio o en el territorio en el que se encuentran. Luego, en relación a la pregunta que hacía Susana, ¿no? El cómo iniciar este tipo de tertulias dialógicas feministas en la educación primaria, pero sí que es cierto que las tertulias feministas dialógicas como tal, ¿no? En las que se leen libros de contribuciones feministas o artículos científicos de contribuciones feministas, se están llevando a cabo más en la educación secundaria y en la educación de personas adultas o en la formación
de familiares, pero eso no significa que no podamos trabajar ya no solo desde la primaria, sino desde la educación infantil en esa promoción de interacciones de violencia género, de interacciones libres de violencia, ¿no? En las que promovemos ese lenguaje del deseo, ¿no? Ese lenguaje en el que potenciamos la seguridad de aquellos niños que no son pues, los que más llaman la atención, porque son los que más se meten en problemas o porque los que ejercen violencia hacia los otros. El cómo potenciamos a esos niños, a esas niñas también, que no son violentos y que además siempre se posicionan al lado de los compañeros, ¿no? Y cómo creamos esas interacciones para potenciar ese tipo de ambiente, ¿no? de violencia cero. Seguro que conocen o han oído hablar alguna vez de actuaciones específicas que se están llevando a cabo en algunas escuelas en esta línea. En la educación primaria, concretamente, lo que se llama el Club de Valientes Violencia Cero o el Escudo de Hadas, ¿no? En el que pues todos los niños y las niñas de un salón, ¿no? De una clase, forman parte de ese club de valientes, ¿no? ¿Quiénes son los valientes y las valientes? Pues aquellos que no ejercen violencia hacia sus compañeros y compañeras, ¿no? En los que se comprometen todos a ser valientes, y los valientes son los que no ejercen esa violencia, ¿no? Y en el momento en el que se produce alguna situación de conflicto, de acoso, ¿no? Alguien produce alguna actitud de violencia, son los propios compañeros y compañeras que lo arreglan entre sí, ¿no? Dice, tú no puedes estar ahora en el club de valientes, ¿no? Y entonces hasta que esa persona no cambie la actitud, o sea, no se etiqueta ni a los niños como tú eres tal, sino que se rechazan las actitudes de violencia, ¿no? Y en ese momento, ¿no? Porque todo lo que queremos, lo que quieren los niños y las niñas y todas las personas es que seamos aceptados, ¿no? Se transforman esas actitudes violentas cuando vemos que no nos funcionan en nuestro entorno social, cuando vemos que si actuamos de manera violenta, pues quedamos al margen, ¿no? Y como al día siguiente todos los niños y las niñas vuelven a estar en ese club de valientes, ¿no? Bueno, este tipo de actuaciones dentro de esta línea de la socialización preventiva de la violencia de género en la que tiene que implicarse todo el mundo, ¿no? Profesorado, niños, niñas, familias, para que realmente tenga un impacto. Y bueno, Susana, como comentabas, tertulias feministas dialógicas en primaria, como tal, yo ahora no te sabría decir si se están haciendo, porque en todo caso sería adaptar alguno de esos artículos de divulgación, ¿no? Que están basados en artículos científicos a un lenguaje para que sea bien entendido en la educación primaria, sino también, como ustedes saben, en las tertulias literarias es en uno de esos espacios donde más se está trabajando estos diálogos igualitarios que están promoviendo ese lenguaje del deseo para aquellas personas, ¿no? Y aquellas relaciones que no son violentas. Y Adriana, me preguntabas... sí, si existían hombres que realmente no habían ejercido nunca la violencia, no sé, yo conozco a muchos hombres que no son violentos, pero no ser solo no violentos, sino además tener la seguridad y la valentía, y que esa seguridad y valentía se la tenemos que dar toda la sociedad a los niños desde sus primeros años de vida, ¿no? Cómo potenciamos siempre aquellas actitudes y comportamientos desde los primeros años de vida que no son violentas, porque así daremos la seguridad a estos niños para que no tengan que utilizar la violencia, ¿no? Para que puedan posicionarse y tener esa seguridad de posicionamiento con firmeza en contra de la violencia, ¿no? Y a favor de las víctimas. Y Karin, preguntabas por la referencia que había dado sobre la bibliografía de nuevas masculinidades alternativas. He dado dos referencias. La primera es un libro que está escrito en castellano y que tiene acceso abierto en Internet. Lo pueden encontrar y descargárselo desde la página web del Ministerio de Educación del Gobierno de España. Y este es el que se llama Idea, Love and NAM, Socialización Preventiva de la Violencia de Género. Se lo pueden descargar gratuitamente y está en castellano. Y después he hecho referencia a un artículo en inglés
de Flecha de Ríos y Puigvert, que también está publicado en la revista RIMCIS. Este artículo también es de acceso abierto y se puede descargar gratuitamente, pero está en inglés. Y me consta que en alguna tertulia feminista o en alguna tertulia pedagógica dialógica se ha traducido este artículo para poder ser leído con profesorado y con familias en tertulia dialógica. No sé si he respondido bien a todas las preguntas que han hecho. No sé si tenemos más. Sí, gracias, Laura. Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora. Hay 7 personas que están en la lista. Una de ellas escribe que tiene a su bebé y no puede leer, pero sus 2 preguntas es si se puede llevar a implementar en tertulia literaria con niños de 5º y 6º de primaria el libro del amor en la sociedad del riesgo, y si pueden dar ejemplos de tertulias feministas. Entiendo que ya se han hecho, pero bueno, eso es lo que plantea. Tenemos entonces a Olga Lucía Villota. Si Olga, puedes plantear tu pregunta, por favor. Adelante, Olga. Puede ser que no tenga el micro abierto. Sí, pero me parece que no la ha escrito. A ver, déjame ver. Ahora está escribiendo. No. Bueno, ahorita busco si la planteó. Mientras le damos la palabra a la maestra Betty. No, a la maestra, dice Jaime Torres Bodet, el chat, pero no sé quién sea. Jaime Torres Bodet. Adelante. Hola. Maestra Lupita. Hola. Excelente la conferencia. Me ha encantado conocer todos estos temas. Yo soy maestra de primaria y me parece interesante empezar a poner estas cosas en la escuela primaria, y mi planteamiento era muy parecido. ¿Desde cuándo podríamos empezar a hablar con los niños y las niñas sobre pues la no violencia hacia las mujeres, el empezar hasta nosotras mismas como adultas, el respetarnos, el diferenciar en qué momento estamos siendo violentadas? Gracias. Gracias. La otra persona que está en la lista es Rosana Hernández. Adelante, Rosana. En realidad yo dejaba ahí la inquietud de saber o conocer algún sitio donde hubiera textos específicos para abordar estas tertulias. Gracias. Gracias. Sí, creo que también lo que había planteado Olga Lucía, que no pudo abrir quizás su micrófono, es en el sentido también de la bibliografía. Y ahorita también otra persona escribió, Ciania, que también pregunta bibliografía. Entiendo que pues muy dirigida a los niños de primaria, de edad primaria, de 6 a 12 años más o menos. Vamos a darle la palabra a Beatriz Velasco y con esto cerramos la segunda ronda. Adelante, maestra Beatriz. Hola, buenos días. Yo soy de Guadalajara, Jalisco también. Soy maestra de educación primaria. Me pareció muy interesante y sí me gustaría que se organizaran talleres de las nuevas masculinidades para todo el personal docente. Afortunadamente, yo ya tuve la oportunidad de asistir a un diplomado sobre eso y acabo de terminar un curso en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también de masculinidades. Pero creo que la gran mayoría de los maestros tenemos poca información sobre eso. Y me parece pues que es muy interesante. Me gustó mucho su conferencia, la felicito. Y sí me gustaría tener más bibliografía sobre el tema. Gracias. Por ahí, Laura, y ahorita vamos a abrir la última ronda, pero vamos a dar espacio a responder esto que han planteado. Gracias.
De acuerdo, bueno, respondo el tema de bibliografía y que se puede leer en primaria. Bueno, ya les he dicho que las tertulias feministas como tal, en primaria se está trabajando más este tema desde las tertulias literarias, no tanto desde la lectura directa de estos artículos científicos. Y como comentaba, para primaria se podría quizás adaptar alguno de los artículos de divulgación que les he comentado, ¿no?, de Diario Feminista. En Diario Feminista, si van a la sección de violencia cero, ahí encuentran toda una serie de artículos de divulgación que están basados en artículos científicos y se podría adaptar para las diferentes lecturas en las diferentes etapas de la primaria. Me preguntaban también si se podría leer el libro del amor en la sociedad del riesgo en quinto y sexto de primaria. Se podría, yo quizás recomendaría más que se adaptaran algunos capítulos. En el libro de la sociedad del riesgo hay una primera parte más teórica en el que se hace todo un análisis de las teorías que a lo largo de la historia pues, han hablado sobre el amor y su relación y el tipo de relaciones, ¿no?, a lo largo de la historia, y el significado del amor. Es una parte como más teórica, y luego están los capítulos que recogen directamente los relatos de los adolescentes. Claro, son relatos de adolescentes y quizás se habla de cosas en las cuales todavía en quinto y sexto de primaria pues no se está hablando de esa manera, ¿no? Y también se puede dar pie a introducir temas que ni siquiera están en la mente, ¿no?, en la cabeza de estos niños. En todo caso, se podría adaptar algún relato que se esté recogiendo, que esté en los capítulos de los relatos de los adolescentes, pero no se está haciendo, no se está leyendo este libro en la educación primaria, sí se está leyendo ya en la educación secundaria a partir de los 13 años. Este trabajo, sobre todo de esa transformación del lenguaje del deseo en la educación primaria y infantil, se está haciendo en las tertulias literarias, cuando se están leyendo obras como Romeo y Julieta o como muchas otras en las que dan mucho pie para poder reflexionar y dialogar sobre la violencia, ¿no? Sobre qué personajes son atractivos y por qué, ¿no?, qué es amor y qué no es amor. Se está dando mucho más juego en la educación primaria con las tertulias literarias por el tipo de relato, por el tipo de lectura. No sé si he contestado a todo, pero básicamente la preocupación era esa, ¿no?, el tipo de lecturas en la educación primaria. Que eso no significa que no se trabajen estos temas, no solo ya desde la educación primaria, sino, como he dicho antes, desde los primeros años, desde la educación infantil, ¿no? Cuando estamos hablando de violencia cero desde los 0 años, es ya desde el jardín de infancia, ¿no? El cómo en nuestros actos comunicativos, el cómo en las interacciones que tenemos, ¿no?, en lo que decimos, en cómo lo decimos, estamos potenciando a quienes no son violentos. Estamos poniendo nuestra atención, estamos dando seguridad a aquellos niños y niñas no violentos, porque a veces nos pasa, y en el jardín de infancia pasa, que acabas poniendo toda la atención en aquel que muerde, que pega, y tienes olvidaditos a los que mejor se están portando. Y es todo lo contrario, ¿no? Dar esa seguridad, dar esa fuerza, poner ese atractivo en aquellos y aquellas que no son violentas, porque así les estamos dando seguridad desde los primeros años de vida. Y eso se da en todas nuestras interacciones, en todos nuestros diálogos que tenemos con los chicos y las chicas a edades muy primarias. Que no se puede hacer una tertulia feminista dialógica como tal, ¿no?, leyendo artículos científicos en la primaria, no significa que no se esté trabajando ya desde la implicación de toda la comunidad en la creación de esos espacios, ¿no?, de diálogo en los que el deseo, el atractivo se pone en aquellos niños y niñas, en aquellas personas no violentas. No sé si he contestado a todo, ¿me he dejado alguna cosa? Gracias, Laura. Parece que sí fue respondido. Tenemos acá otra ronda. Jessica de Colombia, por favor. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Jessica Erazo, soy formadora de comunidades de aprendizaje en la ciudad de Cali, en Colombia. Pues mi intervención más está puesta en una reflexión porque sí creo que es importante ubicarse que las tertulias dialógicas
son una forma de una u otra manera acercarnos pues a reivindicar las voces de todos y todos los participantes. Sin embargo, cuando colocamos el título o el apellido feministas, también hay que reconocer que el feminismo históricamente pues ha tenido una lucha importante y ha tenido varias corrientes y ha tenido pues una historia que hay que reconocerla, o por lo menos las mujeres que nos nominamos como feministas. Y en ese sentido, creo que sí es importante, pues teniendo en cuenta las intervenciones que han tenido algunas personas, que las tertulias dialógicas se posicionan sobre un argumento, ¿sí? Aquí pues nos están diciendo que una de las premisas es la cero violencia, ¿sí? Pero también reconocemos que hay otros feminismos que se han posicionado desde otros tipos de opresiones. Entonces mi reflexión iba como, bueno, las nominamos feministas, pero teniendo en cuenta que también hay todo un contexto histórico, político y económico que nos sitúan en diferentes lugares del feminismo, y no quiere decir que si no se hacen tertulias dialógicas en las escuelas, o si se hacen las tertulias dialógicas feministas en las escuelas, a mí me parece muy riesgoso colocarle solo el título feminista y ubicarnos en un solo punto de partida, cuando hay pues varias premisas y varias historias y latinoamericanas que han posicionado el feminismo desde otro tipo de opresiones. Entonces, únicamente para hacer la reflexión y para decir que cuando decimos tertulias dialógicas nos ubicamos desde una sola premisa y no desde toda la historia que tiene el feminismo, y pues me ubico desde el feminismo latinoamericano. Entonces, pues únicamente era esa reflexión para tener cuidado ahí en términos de nominar los espacios y también nominar las reflexiones que pueden suscitar. Entonces también es el llamado, si este tipo de tertulias se hacen con las comunidades en las que estamos, pues también recoger esas voces y aportar a las investigaciones que le han dado apertura a través de estas tertulias dialógicas para reconocer que hay otras formas también de ver el feminismo y que se pueden investigar y que se pueden posicionar en la comunidad científica. Gracias. Gracias. Nora, por favor. Ya estamos con las últimas preguntas, perdón, antes de concluir la sesión de hoy. Entonces, Nora, por favor. No sé si me escuchan. ¿Sí me escuchan? Bueno. Sí, sí te escucho. Sí, ok. Buenos días a todos. Me gustó mucho la forma en que nos compartió todos sus saberes. Acá hay un conflicto en México muy complicado porque, bueno, allá en España han hecho muchos estudios muy interesantes y tienen avances muy interesantes en cuestión del feminismo, pero lo que yo he revisado acá sobre cómo construir una nueva masculinidad, los únicos que han venido a trabajar esto y que los chicos están muy en esta propuesta de desarrollar esto es en educación superior. En educación superior, de hecho, ahorita, tanto en el Poli como en la UNAM, tienen algo que se llama círculos de no violencia, derivado de todas estas situaciones que han venido a arrojar los medios de comunicación, porque los medios de comunicación acá tienen un impacto muy fuerte, ¿no? A veces morbosean, y perdón por la palabra, pero morbosean demasiado un estatus de violencia hacia las mujeres, de tal manera que ciertos círculos de la sociedad empiezan a reaccionar como Elvira nos había comentado, ¿no? En México también tenemos en el currículum de educación básica, en el 2011 salió un programa muy lindo en formación cívica y ética, donde se empezaba a crear condiciones y habilidades sociales muy interesantes desde el desarrollo en los chicos, ¿no? Esas habilidades sociales iban en función del primero, del cuidado de sí mismo, después del ejercicio de la libertad, pero nos quedamos todavía nosotros en esta parte de la igualdad de género, porque los chicos tienen que valorar la diversidad, porque ya usted sabrá que acá tenemos 360 grupos indígenas y hablas que también se combinan con esta violencia de género y con esta masculinidad positiva, o esta nueva masculinidad que todavía no se puede incrementar, derivado también de estos modelos de discriminación, la identidad colectiva y el sentido de pertenencia y la igualdad y perspectiva de género. Acá tenemos un dilema muy complicado porque todo esto como que es demasiado, ¿no?
Entonces yo le escucho a usted que lo dice tan sencillo, tan lindo, tan así como ya muy materializado, que yo pienso cuánto tiempo nos va a costar a nosotros empezar a generar una masculinidad, una nueva masculinidad positiva. Y le voy a comentar 2 ejemplos para terminar mi intervención y mi pregunta. Cuando a los chicos se les manifiesta que simplemente aquí hay un ejercicio de juguetes, ¿no? El 6, y se les dice, oye, ¿qué quieres para el Día de los Reyes Magos? Y si a algún niño se le ocurre por alguna situación pedir un juguete que es relacionado con niñas, pues le va muy mal en casa, ¿no? Y los Reyes Magos no se lo traen. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, si algún chico en secundaria está observando que su maestro está tratando de violentar a sus compañeras e interviene, es totalmente castigado y hay un ejercicio punitivo en contra de él porque es una autoridad. Independientemente de que si él está defendiendo a la chica, pues al mismo niño que está ejerciendo una masculinidad positiva, pues no se le da criterio de reflexión. La institución apoya a veces al maestro y hasta que se hace toda una investigación se revalida. Entonces, esas cosas nos sesgan, ¿no? Entonces, ¿qué me puede usted recomendar? Yo le digo a mi persona, porque ahorita tengo un shock cognitivo que usted me está favoreciendo y se lo agradezco mucho, porque ¿qué nos puede usted apoyar? Porque hace rato que dijo Romeo y Julieta, a mí se me ocurriría eso, ¿no? ¿Qué tipo de textos en las tertulias literarias con los chicos se pueden favorecer para tener una masculinidad positiva que no sean los cuentos de la Cenicienta ni las princesas? Esa sería una pregunta. ¿Qué otro tipo de procesos derivados de la experiencia que usted tiene nos podría compartir para que estos estereotipos, porque también una masculinidad positiva, quiero entender, y si estoy equivocada, por favor, corríjame, tiene que ver con esta parte de no ser homofóbico, de ser antisexista, y qué otro tipo de textos nos podría recomendar para que con los chicos, ya sea en los grupos interactivos o en las tertulias literarias, que sean científicas, como los manejan las actividades educativas de éxito, se puedan favorecer para que nosotros podamos alcanzar a los de nivel media superior en el aula, ¿no? Yo no le voy a mentir que hay docentes que no tengan una masculinidad positiva porque es real, porque, le repito, yo tengo 34 años de servicio y hasta al día de hoy estoy haciendo una reflexión de toda mi trayectoria como maestra. Siempre he impulsado los derechos en los estudiantes, y que ellos reflexionen, analicen y favorezcan un ejercicio de reflexión en cualquier acto, pero es como muy complicado, ¿no? Perdón si me extendí mucho con mi pregunta, pero ¿qué me puede recomendar en cuestión de eso? Porque acá Educación Especial es el que está impulsando las actividades educativas de éxito y lo que no queremos ver es que sea un ejercicio remedial o un ejercicio que se refiera solo a educación especial y que se pueda favorecer tanto con el currículum, como le expliqué, cómo está organizado acá con nosotros, como todos esos avances que ustedes tienen en España. Muchas gracias. Gracias, Nora. Nada más decirle a las 2 personas que están todavía en la lista que estamos ya a contrarreloj, así súper a contrarreloj. Entonces, para que planteen muy concretamente su pregunta, que son Ciania, por favor. Adelante. Ciania, ¿me escuchas? Si no, vamos dando la palabra a Arelis Loaiza, por favor. Adelante, Arelis. Bueno, no sé si es algún problema que tengan con su micrófono. Vamos entonces dando espacio para que Laura responda a estas. Gracias. Vale. Bien. La primera reflexión que hizo Jessica, totalmente de acuerdo. O sea, es una tertulia feminista dialógica. El feminismo dialógico no cabe en ningún feminismo. Desde el feminismo dialógico la violencia evidentemente no entra, ¿no? Ya partiendo de los criterios en los que se basa. Estoy totalmente de acuerdo con la reflexión que realizaba Jessica. Después, Nora, no estabas preocupada por el tema de cómo promover nuestras nuevas masculinidades alternativas.
desde ¿no? de la realidad que están viviendo. Yo les digo que ya lo están haciendo en las escuelas que están implementando actuaciones educativas de éxito. También ha comentado el movimiento que se ha iniciado en la universidad. En la universidad se ha empezado a romper el silencio, ¿no? Contra el tabú de la violencia de género, contra el acoso que generan también profesorado universitario a las alumnas. Y sí es triste, ¿no? Ver, como el ejemplo que usted ha puesto, pues que un alumno en educación secundaria, ¿no? Defiende a la compañera que ha sido acosada por un profesor y ese profesor pues castiga, ¿no? a ese alumno que está ejerciendo una masculinidad alternativa, ¿no? Y que tiene la valentía de defender a la compañera. Pero lo están haciendo pues en la medida que se implementan estas actuaciones educativas. Y muy importante porque tienen el derecho de conocer también las evidencias científicas, ¿no? Sobre socialización preventiva de la violencia, los chicos desde la primaria, desde la secundaria. Y bueno, y antes ya lo he comentado, ¿no? El hecho de poder, o sea, como recurso didáctico que están utilizando muchísimas escuelas, son esos artículos de la sección de violencia cero del diario feminista, porque tienes la garantía de que están basadas en investigaciones de todo el mundo a nivel internacional, desde países muy diversos, pero que son investigaciones que han dado resultados concretos, ¿no? En la promoción de las nuevas masculinidades alternativas, eso que llamamos de los upstanders, ¿no? En investigaciones que están en la línea del bystander intervention en las escuelas de educación primaria y secundaria. Y desde esos artículos de divulgación de diario feminista también pueden dar pie, ¿no? Para trabajarlos con los estudiantes en la secundaria. Y luego ya lo he comentado también en alguna otra respuesta, cómo se puede trabajar desde las tertulias literarias, ¿no? Ya no solo las feministas, que son temas que siempre salen, ¿no? Al analizar en profundidad las relaciones que se dan entre los personajes, pues ya sea desde Romeo y Julieta o desde Las mil y una noche, ¿no? Cómo pues, Sherazade ¿no? Se posiciona solidariamente, en este caso sería una upstander, ¿no? La manera en que ella va explicando cada noche, ¿no? Una de las mil y una, ¿no? De las mil y una historias, ¿no? para evitar, ¿no? Que el sultán pues acabe asesinando a otra mujer. O sea, en los clásicos, en la literatura clásica universal se encuentran muchas referencias y explicaciones de cómo trabajar y profundizar, ¿no? en las relaciones, en los posicionamientos en contra de la violencia, en la importancia de la amistad, de la solidaridad. Y bueno, y entiendo perfectamente, ¿no? La situación de la que nos habla, pero yo diría que ya lo están haciendo, que evidentemente no es fácil, pero ya se está haciendo, ¿no? Se está rompiendo el silencio ante la violencia de género y segurísimo que cada vez van a haber muchas más nuevas masculinidades alternativas y que van a estar mucho más reconocidas porque vamos a cambiar todos y todas nuestro lenguaje del deseo, ¿no? Poniendo ese atractivo, valorando, ¿no? A esos niños desde muy pequeñitos que no son violentos, dándoles la importancia que merecen y el valor social que eso tiene, ¿no? Y así es como transformamos la sociedad, ¿no? Transformando nuestras interacciones, nuestros diálogos en todos los espacios educativos dentro de la escuela, y trabajando conjuntamente con las familias, ¿no? A través de las actuaciones educativas de éxito. No sé si he contestado a todo. Muchísimas gracias, Laura. Miren, antes de retirarnos, tenemos un aviso justo en este tema, que es una muy buena noticia para México y pues para quien quiera sumarse, claro. Entonces le voy a dar la palabra a Alison y luego ya regresamos para hacer el cierre. Adelante, Alison. Buen día a todas, va de rapidito. Comentar que para el mes de junio vamos a aperturar un espacio igual en línea, justamente sobre tertulias feministas. Estaba planteado para la siguiente semana, pero tenemos ahí una gran sorpresa, igual una videocharla con CREA, entonces nada más para que estén atentas a qué fecha sería de junio. Igual decirles que lo vamos a estar publicando en el grupo de comunidades de aprendizaje, el abierto para todos, Latinoamérica, y también en el de CDA Nuevo León, compartiendo palabras, ¿no? Así que llegará el aviso y gracias.
Perdón, muchas gracias. Igual Adelante. decir pues que además de la tertulia feminista, pues recordar que a nivel nacional hay abiertos muchos otros espacios de tertulia con compañeros de distintos estados, pues que también ahí están y que valen mucho la pena, ¿no? Gracias. Gracias. Sí, bueno, pues saben que hacemos también muchas tertulias literarias en escuelas y básicamente acuden madres de familia y para nosotras de alguna manera también son tertulias literarias, pero donde se han generado estos espacios de compartir muy íntimo y muy del cuidado de darse cuenta. Entonces, pues vamos buscando, vayan ahí contactando quienes todavía no se han contactado con los equipos estatales de vía educación de comunidades de aprendizaje, pues para que estén participando también en ellos. Pues agradecerte muchísimo, Laura, la jornada de hoy. Creo que ha sido muy, muy movilizadora. La gente, tus comentarios y las mismas preguntas que se han planteado, porque se tocan fibras muy sensibles en nuestros contextos aquí en México y creo que pues en muchas latitudes de América Latina, mismo España, que tienen que ver con estas violencias que hemos aprendido, pero que también podemos desaprender. Entonces, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tus aportes, y ya para cerrar, les vamos a pedir si pudieran abrir sus cámaras para que nos haga la toma de foto por parte de Alfonso. Creo que él nos hace estas tomas, que se quede el recuerdo de esta jornada muy enriquecedora y muy sentida. Muchísimas gracias, Ana, y a todos ustedes. He estado encantada de compartir esta videocharla con ustedes, bueno, con mucha energía. Y salud a todos y a todas. Muchas gracias, Laura. Un placer. Sí, quienes no puedan abrir sus cámaras, no hay problema, ¿eh? Adelante, Alfonso. Bueno, pues vamos. 1, 2, 3. Listo. Pues muchísimas gracias y ya estaremos informándoles de nuevas conversatorios, videocharlas que estamos todavía organizando, tanto con el CREA como con la Red Latinoamericana de Comunidades de Aprendizaje, entonces para que estén muy pendientes. Estamos tratando de centrar estos eventos más amplios los días martes y jueves, aunque hay algunos otros que de repente suceden en otro día, pero más o menos tratamos de concentrarnos en esos días. Muchísimas gracias y que tengan muy lindo día. Gracias, Laura. Gracias. Chao. Hasta luego. Bye. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Región Milpalta presente. Hasta luego. Profe. Gracias, saludos. Gracias.